Hola, bienvenidos a Club de Prensa. Soy Muni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Hoy me acompañan en la mesa Carl Meacham, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, el director para las Américas. Bienvenido a este programa. Muchas gracias. Juan Carlos Hidalgo, el investigador del Cato Institute, un centro de pensamiento aquí en Washington. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Y Dori Toribio, corresponsal de Mediaset. Gracias por estar en Club de Prensa. Vamos a empezar con la visita del presidente Obama a África, una visita de una semana que está justamente empezó el fin de semana. Se encuentra en una visita que empezó en Kenia, el lugar donde nació su padre, y continúa hoy en Etiopía, donde sostendrá una reunión, entre otras, con los líderes de la Unión Africana. Esta visita ha sido llamada simbólica por muchas razones. En primer lugar, es la primera visita al país de sus padres. Obama no había visitado Kenia como presidente. Es el primer presidente afroamericano, obviamente, que visita el continente. Es una oportunidad también para profundizar la política exterior con África, que se ha visto un poco abandonada en los últimos años por prioridades que ocurren en el Medio Oriente, prioridades comerciales con Asia y otros temas que se vuelven, que opacan la agenda con África. Y es el primer viaje que hace el presidente Obama desde el año 2006. Hay una agenda básica que consiste en tratar de darle un nuevo aire a programas para combatir el hambre, programas como Power Africa, que busca aumentar la red eléctrica en el continente, pero también hay temas más sensibles en la agenda como preocupaciones por derechos humanos, por gobernabilidad, asuntos de corrupción y de qué tan democráticos son incluso los países que está visitando el presidente Obama. Él ha llegado a Etiopía, donde la visita ha generado menos entusiasmo que la visita a Kenia. Hay preocupación de seguridad, hay preocupaciones por justamente qué tan democrático es el gobierno etíope. Él ha dicho esta mañana que es una democracia, en eso quizás difiere con alguno de sus asesores principales, pero es un país que sin duda ha logrado unos avances importantes en crecimiento. Es la quinta economía del mundo, tiene un crecimiento del 10%, ha logrado también cumplir muchos de los objetivos del milenio y tiene una robusta y muy interesante economía. No obstante, tiene todavía el PIB per cápita uno de los más bajos del mundo, o sea que la desigualdad sin duda será un tema de la agenda. ¿Qué tan relevante es esta visita de Obama para el continente africano y en particular para Kenia y Etiopía? Yo creo que es muy relevante porque hay muchos temas ahí que tienen que ver con seguridad, hay temas que tienen que ver estratégicamente con la lucha contra el terrorismo, que es muy importante. También tiene que ver con la simbología, lo importante que es que él vuelva al país de sus ancestros, de su padre, de su papá. Pero al mismo tiempo también nos hace comparar un poco el récord del presidente Obama con los presidentes Bush y el presidente Clinton, que tenían mucho en cuanto a política exterior. El presidente Clinton tenía AGOA, que era un tratado libre de comercio con países en África, y el presidente Bush cuadruplicó asistencia a África y terminó siendo 6.7 mil millones de dólares, y además una política muy importante en cuanto a la lucha en contra del VIH y el SIDA, que se llama PEPFAR. Entonces, siempre tratan de compararlo. Creo que aquí es distinta la situación, la dinámica es un poco distinta. Creo que el presidente dio una conferencia de prensa muy buena en Kenia, pero también se habló sobre diferencias que tiene con costumbres quizás culturales en Kenia y en otros países en África, cuando habló sobre el tema de los derechos de la gente LGBT y la gente gay, donde el presidente de Kenia le dijo que esas cosas no son consistentes con nuestra cultura, creo. Pero el presidente habló de eso, creo que sirvió para avanzar intereses y creencias americanas, pero no sé si fue lo más correcto dentro del contexto en África, pero es una señal de las cosas quizás que puede hacer el presidente Obama con toda su popularidad en África que no podían hacer otros. Y ojalá que empiece una conversación en cuanto a eso, pero creo que es importante que está redirigiendo un poco de su atención a África después de dedicarle tanto tiempo a otras partes del mundo. Juan Carlos Hidalgo. A mí me gustó el tono del mensaje del presidente Obama, porque a diferencia de sus antecesores, que tal vez siempre van a África con esta carga del hombre blanco, ¿verdad? Que ellos ven la miseria del África como una responsabilidad de los países ricos por el colonialismo y demás. El mensaje del presidente Obama fue totalmente contrario. Fue un mensaje, primero, positivo, de que este es un continente con muchísimo potencial y efectivamente hemos visto economías en la última década que han salido adelante o que han experimentado un ritmo de crecimiento
bastante acelerado, con un crecimiento de la clase media importante, inversión fuerte no solo en industrias extractivas, sino también en comercio, en telecomunicaciones, en banca, en fin. África es un continente que está saliendo adelante. Entonces el presidente no solo enfatizó esa historia, sino que también tuvo un mensaje muy abierto sobre emprendedurismo, la importancia del emprendedurismo, de salir adelante. Y le dijo algunas verdades también a los africanos, o sea, el tema de los derechos humanos, el tema de la gobernabilidad, el tema de también el respeto a las minorías. Son temas que fueron importantes. Yo creo que, en fin, bueno, cada uno, por supuesto, cada presidente ha tenido sus diferentes contextos. En la Guerra Fría, África era un tablero, en verdad, entre las potencias sobre sus lealtades en cuanto a la Unión Soviética o Estados Unidos. En la década de los 90, el tema del comercio, que el presidente Clinton hizo mucho énfasis en eso. En el año 2000, al presidente Bush le tocó el tema de la crisis del SIDA, que claramente ocupó su atención sobre el continente. Pero ahora, con las circunstancias diferentes, creo yo que el presidente Obama trajo un mensaje muy positivo al continente africano, hablando muchísimo de estos temas, en donde incluso una de las personas entrevistados, un inversionista, cuando le preguntaron sobre las declaraciones del presidente, dijo, él está tocando todos los botones correctos y diciendo las cosas correctas. Muchos vienen aquí, muchos presidentes antes venían a hablar sobre ayuda externa, pero él viene a hablar sobre comercio e inversión. Yo creo que parece mentira, pero de todos los presidentes que menos esperaba, un discurso bastante enfatizado en el potencial de mercado de África. ¿Le parece una agenda coherente la de Obama en África? Yo creo que lo más importante, sí, es una agenda coherente y lo más importante es el símbolo y el mensaje. La Casa Blanca dice que esta es la diferencia entre el presidente Obama y otros presidentes anteriores, yo no sé si tanto, pero precisamente lo que dice la Casa Blanca es justamente lo que leíais ahora, y es que este presidente no se va a centrar tanto en la ayuda, que también, sino más en el mensaje de todas las posibilidades están abiertas, este es el continente más joven del planeta y la potencialidad es máxima, todos los proyectos de emprendedores, todo el mensaje de no hay límite, y soy el primer presidente estadounidense que visito Kenia y he visitado 4 veces África subsahariana y además soy el primer presidente con raíces en Kenia. Es decir, todo el símbolo, toda la propia imagen de imaginar a un presidente de Estados Unidos que ya ha estado en poblados que tienen infraestructuras básicas, que tiene familia allí, que su familia le está recibiendo como uno de los nuestros, decía una de sus primas, este es el primo más poderoso que tenemos en el mundo, todo, ¿no? Este es como el primo de la familia que un día se va a hacer mundo y consigue triunfar. Todo esto es lo que yo creo que añade el simbolismo a la visita del presidente Obama. No creo que vaya a tener un impacto en primer término o a corto plazo en el desarrollo de África, pero creo que ese mensaje, esa semilla que deja un presidente de Estados Unidos hablando de esperanza, hablándoles a los jóvenes en un foro de emprendedores de que no tienen límite, que él ha conseguido llegar y que cualquiera puede conseguir llegar. Un presidente de Estados Unidos que llega a Etiopía hoy y que dice, y le preguntan en la rueda de prensa si va a hablar de derechos humanos y dice, bueno, ya sabéis que yo no me suelo morder la lengua, y que así lo ha hecho también en Kenia. Le ha hablado al presidente de corrupción, le ha hablado de los derechos homosexuales, como decíais, ha hablado de la gobernabilidad en un país de gobernabilidad dudosa. Es decir, ha planteado temas que son muy complejos de plantear. Podemos poner en duda si ha llegado demasiado lejos o no, si podía haber hecho más, o si un presidente de Estados Unidos siempre puede presionar más a un país, a un tercer país en cuestión de derechos humanos, pero ya sabemos que el presidente Obama suele ser muy cauteloso con la injerencia en otro país extranjero, así que yo creo que de momento el impacto es muy positivo. Es cauteloso y es buen bailarín. Hay un video que ha dado la vuelta al mundo que verán en las pantallas donde sale el presidente Obama bailando justamente una danza tradicional con el presidente de Kenia y su esposa y con la consejera de Seguridad Nacional Susan Rice. ¿Ese tipo de gestos de acercamiento tienen algún impacto más allá de los simbólico, Dori? De momento, yo creo que más allá de lo simbólico, claro, si estamos mirando cifras, no, pero es que el simbolismo ahora es fundamental y es muy importante en un continente como África. El propio baile o las propias reuniones con su familia o el hecho de que él se presente al pueblo de Kenia y ahora imagino que intentará hacer más o menos lo mismo en Etiopía, salvando las distancias familiares, pero el hecho de que él se presente como uno de los nuestros, esa simbología es muy poderosa. No sé si a nivel efectivo, a nivel práctico, a nivel de desarrollo en Kenia o en el África subsahariana va a suponer un impacto directo, por eso ponía antes en cuestión las declaraciones del propio presidente de la Casa Blanca, porque a nivel comercial no hay acuerdos tan directos o tan efectivos puestos negros sobre el blanco en este momento. Yo creo que él se está quedando todavía en este plano más simbólico y él insiste en que él es este presidente que
no se va a centrar tanto en la ayuda humanitaria y va a hablar más de comercio y de emprendedores, aunque yo creo que si como antes mencionaba Carl, si comparáramos con otros presidentes anteriores también han tenido muchos programas comerciales mucho más de impacto más directo, pero me parece que la simbología, teniendo en cuenta que es Barack Obama, es fundamental en este instante. Sí, también el tema de la conexión racial entre Estados Unidos y África, o sea, obvio, él es el único que puede hacer eso, y después de las cosas que han ocurrido en distintas partes del país y lo que pasó con la bandera confederada y todas las cosas que hemos visto, realmente demostrar una conexión con el continente africano es una oportunidad única, y dentro de este contexto creo que esto es muy especial y está la simbología ahí, que no se puede dudar, y creo que es la única persona que podría haber hecho eso. Entonces, dentro de ese contexto, los temas internacionales también tienen un enfoque o una relevancia especial aquí en Estados Unidos, y eso se demuestra con esto. El baile creo que fue bonito, también lo hizo el presidente Bush, aunque no le salió tan bien. No le salió tan bien. Claro, porque no tiene bueno, el ancestro, claro, el ancestro africano, que es el papá del presidente. Pero creo que es importante ver estas cosas, y lo que hizo el presidente es bueno. Cambio drástico de tema, Juan Carlos Hidalgo, vamos a hablar de Colombia, donde el presidente Juan Manuel Santos anunció este fin de semana un cese de bombardeos a los campamentos de las FARC. Esto justamente 2 semanas después de que el gobierno y las FARC pactaran acelerar las negociaciones y desescalar el conflicto. La tregua unilateral que ofreció las FARC empezó el 20 de julio y solo pocos días después viene este anuncio de Santos. Es la segunda vez que el presidente Santos toma esta decisión. La última vez se reiniciaron los bombardeos después de un ataque de la guerrilla donde murieron 11 militares que mientras dormían en el departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia. Este pronunciamiento de Santos es una buena noticia de que el fin de las negociaciones está a la vista. ¿Es una medida de desesperación del gobierno para tratar de lograr un desenlace, o es una estrategia de Juan Manuel Santos para de alguna manera acorralar a las FARC y lograr un desenlace positivo? Bueno, déjà vu, ¿verdad? Ya vimos esta película a inicios del año y vimos cómo terminó con las FARC asesinando a sangre fría a 11 militares en el Cauca. Yo sinceramente soy muy escéptico de este proceso de paz. Vimos cómo a principios de año se trató de vender la imagen, por lo menos en el exterior, de que ya el momentum era tal de que esto era un sí o sí, de que iba a haber un acuerdo de paz al final de cuentas, y en cuestión de pocas semanas vimos luego el atentado de las FARC cómo empezó a deteriorarse, y ahora las encuestas en Colombia son abrumadoras en cuanto al escepticismo y el negativismo de los colombianos hacia que esto vaya a terminar en buen puerto. Ahora bien, lo que hemos dicho muchísimas veces en este programa es que el presidente Santos, en su vanidad por su legado, va a hacer lo posible porque hay un acuerdo y porque se firme un acuerdo para que llegue a haber un documento que salga de La Habana. La pregunta es si ese acuerdo va a ser potable para los colombianos, si va a haber efectivamente justicia para las miles de víctimas de las FARC, y justicia entendida como que los líderes de las FARC vayan a tener que ir a la cárcel o pasar algún tiempo de reclusión pagando por sus crímenes. Si esta tregua bilateral, porque eso es lo que es, se cae, yo creo que hasta ahí llegó el proceso de paz. O sea, si por algún motivo las FARC vuelven a atacar y asesinan a efectivos de la policía o del ejército, yo creo que hasta ahí sí es cierto que llegó el proceso de paz. No veo al presidente Santos teniendo la voluntad o el clima político alguno para poder tratar de rescatar las charlas. Yo creo que las FARC tienen eso muy presente. Ahora bien, eso no significa de que en verdad ya otra vez entramos en un proceso de no retorno, un punto de no retorno. El precio de la paz aumentó en los últimos meses. Los colombianos, si tal vez estaban dispuestos a aceptar algo un poco menos punitivo contra los líderes de la FARC, ahora quieren un precio bastante alto luego de lo que han visto en los últimos meses, el recrudecimiento de los ataques, y por lo tanto creo yo que sigo escéptico de que lo que vaya a salir de La Habana, porque creo que si al final de cuentas sí va a salir algo, va a ser de gusto de la mayoría de los colombianos. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que donde están es insostenible, y creo que la respuesta a los números en las encuestas, que está muy mal Santos ahora, es mostrar mano dura. Y vamos a ver por dónde va eso. Pero creo que necesita resultados rápidos. Y si no puede hacer eso, yo creo que este proceso no va a funcionar.
y creo que dentro de un contexto mayor, eso sí, con lo que está pasando en Cuba, con lo que está pasando en Venezuela, lo que ocurre aquí es muy importante y puede ser muy desestabilizador para la región si no se resuelve de manera clara y definitiva. Dorito. Lo que yo me preguntaba es ¿cuántas últimas oportunidades se va a dar a las FARC? Siempre es la última oportunidad y decíais ambos que esta es una cuestión de un gesto de mano duro y que seguramente esta va a ser la última. Yo me pregunto, ¿de verdad va a ser la última? ¿Cuántas veces se ha dicho que es la última? El presidente Santos decía este fin de semana, hemos acordado ir desescalando el conflicto, ir apagando poco a poco el fuego. ¿Eso se puede hacer? ¿Se puede apagar poco a poco el fuego cuando estamos hablando de un conflicto armado, cuando estamos hablando de terrorismo? O decía el ministro de Defensa, este es un gesto de buena fe. Entonces no va a ser la última oportunidad, ni es un gesto de mano dura. Estamos en un territorio en el que yo personalmente siempre apuesto por el diálogo, incluso con el terrorismo, porque me parece que es la única puerta abierta para poder solucionar las cosas, pero en este caso yo creo que ya hay un momento, sobre todo tal y como dicen las encuestas, que hay que trazar una línea y uno tiene que decir hasta aquí, no podemos seguir cediendo más, porque la siguiente pregunta, después del hecho puntual del alto el fuego, es, ¿de verdad pueden avanzar las negociaciones en el punto en el que estamos, cuando se ha perdido tantísima confianza, cuando las dos partes se están mirando de reojo, cuando uno ya no sabe en quién puede confiar? ¿Puede avanzar así un proceso de negociación? Esa sería la siguiente pregunta en el punto en el que estamos. Por eso yo creo que un gobierno tiene que llegar a un momento en el que diga hasta aquí, sobre todo cuando el pueblo está hablando tan alto. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa para hablar de Puerto Rico. Carl Meacham, hay un éxodo de puertorriqueños como consecuencia de la crisis económica en la isla. El éxodo más grande se estima desde los años 50 y la mayoría de los puertorriqueños han huido, o sea, se han salido de su país y se han establecido en el sur de la Florida, más especialmente en la zona de Miami. También hay una especie de migración puertorriqueña de los estados más fríos, de los estados del Midwest y del norte de Estados Unidos hacia la Florida por motivos, qué sé yo, climáticos y culturales, y se ha creado últimamente una especie de pequeño Puerto Rico o mediano Puerto Rico en el sur de la Florida. Esto ha empezado a impactar la elección de Estados Unidos porque, como todos saben y recuerdan, durante las elecciones de George Bush, la campaña contra Al Gore, los votos en la Florida y en particular el sur de la Florida pueden definir una elección. Y lo que pasa es que los puertorriqueños que tradicionalmente votan por el Partido Demócrata se están convirtiendo, registrándose muy rápidamente como votantes en la Florida en un voto muy importante, en un voto columpio, lo que llaman un swing vote, y en una fuerza política formidable para las próximas elecciones. ¿Qué impacto puede tener esto sobre la campaña republicana? Y sobre todo cuando hay dos candidatos del Partido Republicano que son de la Florida, el senador Marco Rubio y el candidato Jeb Bush. Bueno, yo creo que es una oportunidad clara para cambiar el juego, es un game changer, el potencial es bien grande. El Partido Republicano no le está yendo bien ahora con el voto hispano en Estados Unidos, que mayoritariamente es de descendencia mexicana y centroamericana. Creo que hay una oportunidad aquí, si quiere hacer y si quiere tomar una postura más agresiva el Partido Republicano en cuanto al tema de hacer más atractiva su marca para el voto hispano. El gran tema con los puertorriqueños es el tema de si es un estado o no. Y obviamente que es una decisión que es de los puertorriqueños, pero mostrar una voluntad y ser abiertos a esa opción creo que sería muy positivo y muy bueno para el Partido Republicano en cuanto a poder encontrar una manera de ser atractivos para un grupo grande de hispanos. Ahora eso es más fácil decirlo que hacerlo, lo que significaría serían cambios grandes dentro del Congreso de Estados Unidos y el bloque de votos sería muy distinto. Pero creo que es algo que no se puede parar. Ahora venir a Estados Unidos de Puerto Rico es como ir de Florida a Nueva York. Se pueden mover rápido, se pueden registrar rápido para votar. Aquí en Estados Unidos pueden sacar una licencia de conducir de manera muy rápida, así que es casi como es como ser ciudadano de Estados Unidos y creo que es más una oportunidad que nada. Obviamente vamos a ver cómo esto se desarrolla, pero si no tratan de hacer algo rápido los hispanos con gente como Trump, que está cambiando la retórica un poco del Partido Republicano en cuanto al voto hispano, creo que es una oportunidad perdida. Hablábamos antes del programa, Juan Carlos, que cuando están en Puerto Rico, los puertorriqueños no pueden votar para una elección general. Si se mudan y se registran en alguno de los 50 estados, sí pueden votar. Sí, esta es parte de la curiosa estatus que tiene la isla.
creo yo que tarde o temprano habrá que resolver este estatus, puesto que gran parte de los problemas económicos que tiene Puerto Rico en este momento se deben precisamente a su situación anómala dentro de la Unión, de un Estado libre asociado. Y bueno, veamos, el 10% de la población de Puerto Rico ha abandonado la isla en la última década, más o menos, la más grande migración de los años 50, producto de esta crisis económica que está sufriendo Puerto Rico, que es muy comparable con la de Grecia, una contracción ininterrumpida desde el 2006 de la economía. Y para peores, uno de los grandes problemas que tiene Puerto Rico es que muy poca gente trabaja. Tiene una de las tasas de participación laboral más bajas del hemisferio occidental, 39%. O sea, 39 personas de cada 100 con edad para trabajar, trabaja. De esas, un tercio trabaja en el sector público. Entonces, la gente que trabaja en el sector privado, que es la que sostiene la economía, para peores se está yendo de la isla. La gente que se viene para Estados Unidos tiende a ser la más joven, la más emprendedora, y los que quedan atrás es gente que depende de beneficios o que no trabaja. Así que es una situación muy complicada lo que está viviendo. Como decía Carl, la política en Puerto Rico gira en torno al gran tema de la estadidad. Está el partido pro estadidad, que tiende a ser más republicanoide en sus políticas económicas. Luego está el partido pro status quo, que tiende a ser más pro demócrata en sus políticas públicas, pero no tampoco es una división muy blanco y negro, lo cual hace que este voto efectivamente en la Florida sea un voto bisagra, como vos mencionabas, que un voto que puede irse para cualquier lado, y que habrá que ver cómo juegan entonces republicanos y demócratas para atraer ese voto, y qué impacto ese cortejo electoral va a tener en la situación de Puerto Rico, tanto económica como política. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa, y en esta parte del mundo estamos en pleno de verano, y en Europa también, Dori Toribio, y hay una pelea entre los europeos y los norteamericanos por el uso que consideran los europeos excesivo del aire acondicionado en este país. Los turistas europeos se quejan que en los buses, en los hoteles hace mucho frío, que todo el tiempo los aires acondicionados están prendidos, mientras que los turistas norteamericanos que van a Europa se aterran de que en los hoteles y en los buses y en los lugares turísticos no haya suficiente aire acondicionado. Es cierto que Estados Unidos, lo que dicen los europeos es que en Estados Unidos hay una epidemia de aire acondicionado que consume demasiada energía, que incomoda y que causa molestias respiratorias. Usted como europea, ¿qué piensa del uso del aire en este estudio que es helado y en el resto del país? Aquí estamos bien, aquí estamos decentemente. El problema es cuando entras a un sitio en agosto, hay 40 grados centígrados fuera y es el Polo Norte dentro, y uno tiene que ponerse un abrigo o un jersey de invierno. Eso es lo que yo creo que los europeos no podemos entender. Para mí fue uno de los grandes choques culturales cuando llegué aquí. Yo sufrí dos. Del otro hablamos otro día, que fue ver al personal sanitario en los autobuses o en el metro con la ropa sanitaria fuera del hospital, que eso para mí fue un poco complicado de entender, y el aire acondicionado o la calefacción en invierno, como si, ¿por qué tenemos que pasar calor en invierno y por qué tenemos que pasar este frío en verano cuando uno lo puede regular tranquilamente? Sobre todo porque, y el tema es serio cuando uno llega a la cuestión energética. Estados Unidos es el país del mundo que más energía gasta en frío, porque además en frío es cuanto más energía se consume, y lo que preocupa a Europa, sobre todo países como Alemania o los países escandinavos, es el tema del cambio climático. Por eso en Europa hay cierta conciencia con el tema del aire acondicionado. Yo soy de España, y en España todavía hay ciudades donde hace muchísimo calor, como la mía, que es Valencia, y no hay aire acondicionado en todas partes. Es decir, lo que sencillamente asumimos es que en verano hace calor y se pasa calor y no pasa nada. Voy a pasar primero a Carl para ver el otro lado de la historia. Yo creo que son diferencias culturales. El hielo y el aire acondicionado son cosas que aquí en Estados Unidos estamos acostumbrados. Yo me acuerdo cuando mi abuelita venía desde Chile aquí y se sentaba y pedía una Coca-Cola con harto hielo, y era porque le gustaba que le pusieran tanto hielo, y eso era desde Chile nomás. Cuando yo viví y estudié en Madrid, hacía un calor y uno se tenía que acostumbrar nomás, pero eso se hace en España, esto en Estados Unidos es distinto. 10 segundos, Juan Carlos Vidal. Dice la leyenda que los padres fundadores escogieron esta ciudad, este lugar, para ponerlo aquí por el calor, porque era supuestamente un pantano, y entonces muy pocos burócratas iban a quererse venir a vivir aquí, y eran las razones por las cuales el gobierno federal iba a ser pequeño. Nunca contaron con eso. Dicen que Estados Unidos es un país rico, grande y caliente, sobre todo en esta época. Gracias a los tres, a ustedes nos vemos mañana en Club de Prensa.